Muy buenas noches, señores televidentes. Una vez más nos encontramos en el programa Concepciones. Como las veces anteriores, nos encontramos con académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas. En esta oportunidad tenemos un tema muy interesante y para que nos acompañen en el desarrollo del programa contamos con dos invitados muy especiales. La doctora Coralia Rivas Rocco. Buenas noches, Coralia. Buenas noches. Y el doctor Juan Carlos Vera Cárcamo. Buenas noches, Juan Carlos. Buenas noches, un gusto estar aquí. Ellos tienen una amplia experiencia que ha sido aquilatada en una estadía de más de 15 años en el Memorial Sloan Kettering Cancer Center de Estados Unidos. Y como ya lo dije, ustedes comprenderán que el tema de esta semana es el cáncer. Desarrollaremos un programa y tendremos imágenes de apoyo. La idea es que logremos darle a ustedes una visión un poco más particular de qué es el cáncer, cómo se produce, cómo lo podemos detectar y al finalizar el programa tratar de invitarles a que ustedes conozcan un poco de las investigaciones que desarrollan ambos investigadores en sus laboratorios. Y entonces, para comenzar, yo creo que por las damas, ¿no? Coralia, entonces, ¿tú podrías contarnos y relatarnos para la gente de la casa qué es el cáncer? Bueno, el cáncer es una enfermedad de las células y nuestros órganos, como por ejemplo el cerebro, el pulmón y hígado, ¿no es cierto?, está compuesto de células. Eso significa entonces que nosotros estamos constantemente generando nuevas células para poder entonces poder reemplazar células, por ejemplo, gastadas o viejas, y por lo tanto hay un balance entre el número de células que se producen nuevas y las células viejas gastadas que deben ser eliminadas. Como una cosa normal en el organismo, claro, siempre sucede eso. Siempre sucede eso. Entonces, este es un mecanismo muy ordenado, ¿cierto? Y controlado. Cuando a veces este sistema se descontrola, se desorganiza, y entonces comienzan a crecer, pueden crecer tanto células normales en forma anormal como células dañadas o células falladas en forma normal. Y estas células, ¿cierto?, pueden generar entonces lo que se denomina como una masa de células que serían los tumores. Y esto entonces, por lo tanto, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, tumores tanto benignos como tumores malignos. Entonces, y los tumores benignos no son nada más que células, ¿no es cierto?, que se pueden extirpar y que la persona no va a tener ningún daño o malestar posterior y, digamos, se sana. En cambio, las células tumorales, que son las denominadas cancerígenas, esas son las células que van a producir la enfermedad de las personas. Y eso, en realidad, en esencia, diríamos, sería lo que es el cáncer. O sea, en dos palabras podríamos decir que es el crecimiento aberrante o la pérdida del control de este crecimiento que tienen normalmente las células. Y entonces, Juan Carlos, ¿cómo es que se produce esta pérdida de control? Bueno, a esto hay que agregar que el cáncer es una enfermedad genética, es una enfermedad de los genes. Y la pérdida de control se produce porque los genes encargados de producir los elementos que controlan la división celular y la producción de nuevas células, esos genes se dañan. Y hay dos tipos de genes. Hay genes que son los encargados de controlar la división celular, el aumento del número de células, y hay genes encargados de detener la división celular. Y ambos grupos de genes están dañados en el cáncer. ¿Los dos tipos o uno u otro y cambian los dos? Los dos tipos están alterados simultáneamente en las células cancerosas. Y además de estos factores genéticos, entonces, que están ahí, podríamos decir que una persona en su patrimonio génico puede estar predispuesto o no. Pero ¿qué desencadena el cáncer? ¿De qué factores nosotros podemos decir? Porque escuchamos nosotros de repente, hoy, si hace esto, te va a producir cáncer. Bueno, los factores que desencadenan el cáncer son múltiples, pero nosotros estamos expuestos a muchas toxinas en nuestro medio ambiente. Y son las toxinas, entre otros, los que dañan el material genético de las células y pueden desencadenar el cáncer. Estamos hablando de toxinas biológicas, toxinas químicas. Pero además tenemos cosas como, por ejemplo, la luz ultravioleta. La luz ultravioleta daña directamente los genes, el genoma de las células. Por lo tanto, es un importante elemento, ¿no es cierto?, generador de tumores. Y ya pasando a cosas mucho más concretas, un agente tóxico que genera cáncer es el humo del tabaco.
no estamos hablando del cigarrillo, estamos hablando de un cigarrillo prendido y generando humo, y es el humo del tabaco es el que genera alteraciones en nuestras células, porque el humo del tabaco es rico en agentes tóxicos. Por ejemplo, para que ustedes vean, el humo del tabaco tiene alquitrán. Claro. Y cuando uno fuma o cuando uno está expuesto al humo del tabaco, está expuesto a estos compuestos que son altamente tóxicos y finalmente terminan dañando el genoma de la célula. Y justamente en este contexto disponemos de dos imágenes de dos entrevistas que hemos hecho en la semana a otros investigadores de la facultad que también se desempeñan en esta área del cáncer. Señor director, ¿sí me da las entrevistas? Nosotros estamos enfocados en trabajar en una proteasa, que es una proteína que degrada otras proteínas, y hemos encontrado que esta proteína se encuentra normalmente en un organelo que es el lisosoma, pero nosotros particularmente la hemos encontrado que está en el núcleo, y ahí está cumpliendo funciones importantes a nivel del ciclo celular. Y nuestros últimos trabajos han estado enfocados en estudiar líneas de cáncer, principalmente en cáncer colorectal y en cáncer cervicuterino, y hemos encontrado que esta proteasa, su inhibición afecta en forma importante el ciclo celular en estas células. Así que con esta información hemos publicado recientemente un artículo preliminar sobre la participación de esta proteína a nivel nuclear, que es cosa anómala porque generalmente su posicionamiento es en otro lugar, y los últimos estudios a partir de 2004 en adelante enfocan reseñas sobre la participación de proteasas nucleares que están participando en forma muy importante a nivel de la proliferación de las células. Entonces es muy importante este estudio en el sentido que podríamos utilizarlo como un blanco de terapia futuro para poder regular estas células que se están dividiendo rápidamente. Ok, veíamos entonces un ejemplo en donde la ubicación de una actividad de una enzima en un compartimento diferente es el que podía desencadenar. Entonces era lo que tú me planteabas, Juan Carlos, o sea, no solo toxinas externas, que es lo que uno podría pensar, sino que también cosas internas. Y tenemos otra entrevista, otro académico del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular. Señor director, si me da la siguiente entrevista. Este año nosotros llegamos desde Estados Unidos, y la línea de investigación específicamente que planteo trabajar acá en la universidad es en relación a estudiar mecanismos y bases moleculares que son las que gatillan el proceso de carcinogénesis. La idea es tratar de identificar marcadores, proteínas que nos pueden ayudar a la detección temprana de la enfermedad, y a la vez, al poder identificarlos, poder conocer, digamos, cómo estas proteínas, estos genes actúan. Dentro de estos, en este momento estamos estudiando un factor de transcripción llamado SAL2, proteína SAL, que pertenece a una familia de proteínas que han sido involucradas en desarrollo, principalmente. Y por estudios previos que nosotros tenemos en el laboratorio, encontramos que esta proteína podría actuar como una proteína supresora de tumores, digamos, en forma negativa, regular la proliferación celular. Sin embargo, poco se sabe con respecto a este factor de transcripción, y los factores de transcripción en general, digamos, tienen una función muy importante porque regulan la expresión de múltiples genes. Entonces, la idea es ahora, al utilizar modelos bioquímicos y modelos genéticos con animales in vivo, tratar de definir cuál es la función y cómo específicamente estaría participando en un proceso de cáncer. Bueno, justamente entonces veíamos ahí dos líneas de investigación, y quizás podemos aclarar algunos conceptos que se dieron allí para ver esto un poco más digamos, en un lenguaje un poco más mundano. Y quizás te pueda servir colgarte de esto. Rosana Pincheira hablaba de proteínas supresoras, detección de esto. Entonces, ¿podría entonces tú en ese contexto y dentro de tratar de responder a la pregunta cómo se detecta que se ha perdido este control que planteábamos, Coralia, ahondarnos y explicarnos algunos de los conceptos que tú me decías? Bueno, principalmente así como para detectar, ¿no es cierto?, el cáncer, generalmente todo lo que la gente conoce es la biopsia, ¿cierto? Se toma una muestra y está tomada por el médico
oncólogo, y después va al médico patólogo, el cual ve las células que hay ahí en esa muestra y él dice si la persona tiene un tumor, ya sea benigno o maligno. Y generalmente esta muestra es tomada ya cuando el cáncer ya está en su estado o más avanzado o medianamente avanzado. O sea, cuando el tumor ya ha causado problemas. Ha causado problemas, cuando ya el paciente lo siente dolor, ¿no es cierto?, va al médico y detecta esta enfermedad. Entonces, lo que hablaba, por ejemplo, Rosana, y es que es necesario también, por ejemplo, tratar de detectar esta enfermedad lo más tempranamente posible, o sea, ojalá en los inicios de la enfermedad. Y para eso nosotros necesitamos biomarcadores, que son moléculas, proteínas que pertenecen a la célula, que ya puede estar en cualquier sector de la célula, ya sea en la membrana, el citoplasma o en el núcleo. Y si nosotros somos capaces de detectar estas moléculas que son producidas por las células, por ejemplo, tumorales, y no por las células normales, o proteínas que son sobreproducidas, digamos, una proteína que normalmente se produce ya sea en la célula normal como la tumoral, pero la tumoral se produce, por ejemplo, 10 veces más que la normal, también sirve como un biomarcador. Entonces, estos biomarcadores se pueden detectar ya sea o en el tejido, o en la orina, o en la sangre, que sería lo ideal, un marcador soluble que uno lo puede detectar en la sangre en la cantidad. Entonces, mientras más tempranamente nosotros podamos detectar y tener marcadores, ¿no es cierto?, moleculares, genéticos, probablemente más tempranamente nosotros vamos a detectar la enfermedad. Y esto es muy importante porque significa, ¿no es cierto?, de que va a haber un diagnóstico, va a haber un pronóstico de la enfermedad, o sea, se va a poder decir si el paciente va a tener una buena, digamos, cómo se va a desarrollar, digamos, su enfermedad, y cómo también podría ser, cómo ese paciente específico va a responder al tratamiento. Entonces, los biomarcadores son esenciales. Ahora, Rosana, ella hablaba de un marcador, digamos, supresor, de la proliferación de las células. Como yo lo había dicho anteriormente, ¿no es cierto?, se produce un crecimiento y una proliferación descontrolada de las células, lo cuales llevan a la formación de un tumor. Y en este caso, esta proteína que ellos investigan, entonces, es una proteína que suprime el crecimiento de un tumor. Estaría suprimiendo, claro, exactamente. Ok. Yo creo que estamos entusiasmados con el tema. Hemos visto cómo se produce, o sea, cómo se produce, y ahora estamos viendo la necesidad que hay de tener un diagnóstico precoz. Para seguir conversando de esto, entonces tenemos nuestros invitados, pero ahora vamos a ir a una pausa comercial. Crece descubriendo los más importantes avances científicos. Crece en un entorno natural y acogedor. Crece con el prestigio y la experiencia ganado desde 1919. Crece con 86 carreras. Crece con talento, vocación y excelencia. Crece. Ingresa a la Universidad de Concepción. www.udec.cl. Ahora, las noticias de tu región están mucho más cerca de ti. Compra el Diario de Concepción en tu kiosco por solo 200 pesos de lunes a sábado y 300 pesos los domingos. O bien, exígelo junto al diario La Tercera. Lee las noticias que a ti más te interesan en el Diario de Concepción. Comprometidos con la refundación de nuestra región. Y volvemos con los últimos números del Kino. 16. 16. Vamos, 21. 21. Vamos, 22. 22. Bien. Y el último número es 24. 23. ¡Felicitamos al nuevo millonario de Kino! ¡No se vaya! Porque ahora vamos con los 14 números del gordito millonario. Y los 3 últimos números son 21. 22. Y el último es 24. Ahora Kino, además del pozo millonario de siempre, viene con un gordito de 100 millones fijos en todos los sorteos. Kino, más opciones para ser millonario. ¡Mi gordito!
estamos de regreso con el programa Concepción, en esta oportunidad conversando sobre cáncer. Y me decían en la etapa anterior de que lo importante de esto es tener biomarcadores o moléculas que uno pueda detectar para hacer un diagnóstico precoz. Justamente en ese contexto, Juan Carlos, ¿disponemos de muchos biomarcadores o qué tan fácil es lograr tener un biomarcador? Y perdón, pero mientras tú conversas, a lo mejor podríamos lanzar algunas imágenes de las que tenemos de los laboratorios para ir complementando la respuesta de Juan Carlos. A ver, sí poseemos biomarcadores, pero poseemos muy pocos biomarcadores. Uno podría decir de que hay buenos marcadores para cáncer de próstata, para cáncer de mama, para cáncer de estómago, pero sin embargo carecemos de biomarcadores en cánceres que son importantísimos en Chile. En Chile tenemos un caso especial que es el cáncer de vesícula en mujeres. Somos uno de los pocos países del mundo en el cual se desarrolla esta enfermedad, y para el cáncer de vesícula en mujeres no hay biomarcadores. Ahora, esto es tremendamente negativo porque, primero, se produce en Chile, segundo, se produce en mujeres, y tercero, es más abundante en las mujeres de clase socioeconómica más baja. Por lo tanto, aquí tenemos una necesidad imperiosa de generar nuevos marcadores en esta área, simplemente por un problema de equidad. Es decir, en ese caso, como no disponemos de biomarcadores, no podemos hacer un diagnóstico precoz, por lo tanto, las situaciones ya diagnósticas o el cáncer es cuando ya no tenemos más que tratar de hacer sobrevida de los pacientes. Hay otro punto relativo a los biomarcadores y es el siguiente. Los biomarcadores son muy útiles además para determinar el curso del tratamiento y la posible efectividad del tratamiento. Y por eso que digo que tenemos algunos buenos biomarcadores para cáncer de próstata y para cáncer de mama, porque uno puede determinar el tratamiento adecuado. Pero solamente un porcentaje, no el 100% de los pacientes se benefician de estos biomarcadores. Tenemos una necesidad absoluta de descubrir y de desarrollar nuevos biomarcadores en cáncer en general. Ahí está la tarea entonces de nuestros investigadores. Normalmente, Coralia, en el cáncer uno está acostumbrado a escuchar una palabra que dice relación con el grado de avance o la gravedad de y es metástasis. ¿Podría explicarnos esa palabra? Ya, metástasis no es... Pero no es la palabra, es el hecho, cuando se refiere uno a que hay metástasis. Significa de que en algún momento, generalmente al inicio, ¿cierto?, el tumor crece en un lugar determinado, en un determinado órgano. Y llega un momento en que este tumor comienza entonces a crecer a otros lados, o sea, envía células, ¿cierto?, a través del torrente, ya sea el sanguíneo, linfático, e invade otro tipo de órganos. Por lo tanto, supongamos que nosotros tenemos un cáncer a la próstata, ¿cierto? Y después de cierto tiempo, este cáncer, ¿cierto?, envía células a través de estas vías, ¿no es cierto?, hacia el hueso. Perdón, pero estas son células que han perdido el control. Son células que ya están, podríamos decirle, como las que tú decías, de esas malas. Claro, son las células, digamos, malas, ¿no es cierto?, que se distinguen plenamente de las células buenas. Y entonces esta célula, ¿cierto?, cancerígena mala, va e invade otro órgano, del cual, ¿cierto?, no fue su origen inicial, donde ella creció, proliferó. Y por lo tanto invade otro órgano. Y ahí ahora entonces se produce el tumor, ¿no es cierto?, por ejemplo, en este caso en el hueso, y lo invade, ¿no es cierto?, y comienza a crecer ahí y a proliferar ahí. Y después puede de ahí invadir ahora otros órganos del organismo y por lo tanto, ¿no es cierto?, puede invadirte finalmente todos los órganos, dependiendo del tipo de cáncer. Es el tipo más o menos de órganos que se ha visto, se ha estudiado, que prefieren los determinados tipos de cáncer. Entonces, por ejemplo, uno de los últimos órganos en los cuales se produce metástasis y se invade es el cerebro. Y justamente en este contexto de la metástasis y cómo estas células que migran pueden o no anidarse en otro tejido, es el trabajo que realiza el doctor Sergio Oñate del Departamento también de Fisiopatología de nuestra facultad. Señor director, si me da la entrevista del doctor Oñate. El laboratorio en general está dedicado a investigar mecanismos de desarrollo de cáncer.
específicamente el cáncer de próstata, y cómo los andrógenos o los cambios en los niveles de andrógeno con la edad van a influir en el desarrollo del cáncer, específicamente metástasis a nivel óseo. Por eso nos enfocamos en estudiar cuál es el efecto del microambiente celular, en este caso el tejido óseo, con la interacción de la célula cancerosa. Cuáles son los cambios hormonales que afectan el desarrollo de la metástasis durante el desarrollo del cáncer. Específicamente cómo una disminución en los niveles de andrógeno durante la andropausa o con el progreso de la edad cambian la interacción de esta célula cancerosa con el microambiente celular en el hueso, y eso conduce a un crecimiento celular que genera la metástasis, que es el problema esencial del tumor, la metástasis, que es lo que es la forma letal del tumor. Bien, hemos quedado bastante bien claro de este proceso. Y como en todos los programas, el tiempo ha volado, y quisiera darle la oportunidad de que nuestros investigadores nos cuenten en forma específica de su línea de investigación, de su trabajo y algunos de los hallazgos importantes que hayan tenido en el último tiempo. Por supuesto que puedan ser compartidos con nuestra comunidad. Hay algunos resultados que no se pueden compartir hasta que no estén totalmente publicados, pero yo creo que ustedes tienen algo que sí podemos compartir. Sí, mi trabajo se basa principalmente en la búsqueda justamente de nuevos biomarcadores, y en el laboratorio nosotros hemos encontrado algunos, específicamente en mama y en colon. Y estos biomarcadores nosotros lo hemos visto de que se expresan en el inicio prácticamente de la enfermedad. Y claramente no están en las células normales, pero sí se expresan en las células tumorales. Entonces nuestra idea es tratar de buscar lo más tempranamente posible el cambio, ¿no es cierto?, en el momento en que no se expresa al momento en que se expresa. Y ese es nuestro foco de investigación principal. De investigación, perfecto. Señor director, mientras conversamos con el doctor Juan Carlos sobre su línea de investigación, a lo mejor nos puede dar algunas imágenes de los laboratorios que nos quedan pendientes. Juan Carlos, justamente entonces la misma pregunta, tu línea de investigación referido por supuesto a cáncer en esta oportunidad y los principales hallazgos que puedas compartir con nosotros. Bien, lo que nosotros hacemos en esta área es tratar de determinar cambios metabólicos en las células tumorales que sean posibles de ser utilizados para intervenir el crecimiento de los tumores. Y hemos encontrado algunos cambios inesperados, y la verdad es de que estamos desarrollando la tecnología para impedir que estos cambios se produzcan en las células tumorales y de este modo impedir el crecimiento de las células. No les voy a contar el nombre de las proteínas involucradas, pero la verdad es de que nosotros tenemos una gran esperanza en lo que tenemos en este momento en el laboratorio. Y justamente respecto de eso, hay otras situaciones que ustedes han podido darse cuenta, situaciones que normalmente a nosotros nos puedan pasar desapercibidas y que a lo mejor, aprovechando la tribuna que nos da el programa Concepciones, es importante compartirlo con la comunidad. Tú lo mencionabas al principio, algo sobre... Sí, a mí me gustaría referirme a un tema que es bastante importante y tiene que ver con el humo del cigarrillo. Nosotros tenemos una ley antitabaco que tiene como principio fundamental protegernos de la exposición al humo del cigarro. Y yo me he encontrado con algunas sorpresas, porque en áreas en las cuales está absolutamente prohibido fumar, yo me encuentro expuesto al humo del tabaco. Por ejemplo, yo voy a viajar en bus y resulta que en el interior del terminal de buses se fuma. En el lugar donde están todos los niños que se van a subir a los buses, están los ceniceros y la gente fumando. Y cuando voy de viaje, por ejemplo, y me detengo en una bencinera, resulta que se fuma en las bencineras y la ley lo prohíbe, pero absolutamente. Entonces a mí me llama la atención de que esto esté ocurriendo, porque me parece que la gente no está entendiendo que la ley del tabaco en realidad no prohíbe fumar. La ley del tabaco lo que prohíbe o lo que quiere evitar es la exposición al humo del tabaco, que es la que daña nuestro genoma y produce cáncer. ¿Y quieren saber los números?
Bueno, en Chile mueren entre 2.000 y 3.000 personas anuales por accidentes de tránsito. Mueren más de 10.000 personas en enfermedades asociadas a la exposición al humo o al tabaco. Esos son los números. Sin duda, ustedes ven que el tema del cáncer es bastante más amplio y hay cosas que nosotros podríamos hacer o tomar precauciones, cosas tan sencillas como la que planteaba Juan Carlos. Tenemos algunos minutos. ¿Quieres recalcar alguna idea, Coralia? Disponemos de un par de minutos. Con respecto, digamos, a lo mismo, que creo que no quedó muy claro el tema, es que la gente cuando va, por ejemplo, al mismo terminal de acá de Concepción, la gente no fuma adentro de donde se compran los pasajes, pero la gente fuma afuera cuando tú vas a tomar el bus. Y ese sector tampoco debería fumarse. Toda la gente dice, no, pues acá sí se puede fumar porque estoy afuera. Y la verdad es que no está afuera, está dentro del lugar del terminal. Por lo tanto, donde está el bus y toda el área del terminal y donde está el edificio pertenece a la sección del terminal. Por lo tanto, nadie debería fumar ahí. Y eso mismo es lo que ocurre, como dice él, en las bencineras. La gente fuma afuera, a unos cuantos pasos de donde se está, ¿cierto?, haciendo la entrega o de benzina. Entonces, hay que aclarar bien ese punto para que la gente lo comprenda. Ahora, el fumar en forma pasiva es tanto o más dañino que la persona que está ingiriendo directamente el humo. Como ven, se nos fue el tiempo, pero tenemos un mail en donde ustedes pueden enviar sus consultas, tvu@udec.cl. Estaremos atentos a poder contestar sus mail con la ayuda de estos especialistas. Te agradezco, Coralia, tu presencia en nuestro programa. Gracias. Y Juan Carlos, te agradezco tu presencia en nuestro programa. Gracias por la invitación. Y a ustedes les agradezco su audiencia y nos vemos la próxima semana en un nuevo programa Concepciones. Buenas noches.